Empezó la grabación. Bueno, vamos a continuar entonces con la lectura de Recolecciones Místicos, capítulo 15. Preceptos prácticos para gente práctica, de Max Heim. Si yo debiese lucrarme con los principios sustentados en el Sermón de la Montaña, me arruinaría en menos de un año, dijo un crítico recientemente, porque la Biblia es altamente impracticable bajo nuestras condiciones económicas actuales y es imposible vivir de acuerdo con ella. Si esto es cierto, eso estaba entre comillas, si eso es cierto, hay una excelente razón para la falta de creencia del mundo, pero ante los juzgados se permite al acusado que tenga su defensor y por lo tanto examinemos la Biblia antes de juzgarlo. ¿Cuáles son los cargos concretos? ¿Cómo? Son innumerables, dijo el crítico, pero para mencionar solamente unos pocos, tomemos algunos pasajes tales como, y ahora viene el entrecomillado de los pasajes del Sermón de la Montaña. Bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Esta es la más agotadora, no sé si me pasé dos páginas. ¿Querés que siga? Sí, si quieres continuar. Bueno, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. No te preocupes del mañana, ni de lo que has de comer, ni de lo que has de beber. Tales ideas nos señalan el camino de la pobreza. Muy bien, dice el apologista. Tomemos el último de los cargos primeramente. La versión del rey Jacobo dice: ningún hombre puede servir a dos dueños. No se puede servir a Dios y al diablo. Por consiguiente, yo digo, no te preocupes por tu vida, por lo que has de comer, ni por lo que has de beber, ni por lo que has de ponerte para cubrir tu cuerpo. Es que la vida no es algo más que el alimento y para el cuerpo no existe otra cosa más que ropas con que cubrirlo. Contempla las aves en su vuelo. Nada siembran, nada recogen, ni tampoco nada almacenan en graneros. Sin embargo, el celestial Padre las alimenta. ¿No sois vosotros mejores que ellas? ¿Quién es el que de vosotros que por medio del pensamiento puede añadir una sola pulgada a su estatura? ¿Y por qué nos hemos de preocupar del vestir? Fijaos en los lirios del campo, cómo crecen, no cultivan ni tampoco hilan, y no obstante os digo que ni el mismo Salomón, en medio de la magnificencia de sus vestiduras, no consiguió adornarse como ellos. Por consiguiente, si Dios viste así de hierba la pradera, que hoy está y mañana será arrojada al horno, ¿no os vestirá a vosotros con mayor razón, oh gente de poca fe? Por lo tanto, no os preocupéis exclamando, ¿qué comeré, qué beberé? ¿O con qué me vestiré? Pues estas son las cosas que buscan los gentiles. Vuestro Padre Celestial sabe muy bien que tenéis necesidad de todas estas cosas, pero buscad primeramente el reino de Dios y su rectitud, y todas estas cosas se os dará por añadidura. Si a esto se le quiere dar el significado de que debemos malgastar pródigamente todo lo que tenemos en una vida desenfrenada o sin provecho,
Naturalmente que no solamente no es practicable, sino desmoralizador. Tal interpretación está fuera de lugar. Sin embargo, respecto al tenor y a las enseñanzas de todo el libro, efectivamente, no dice así. La palabra griega merimon non significa excesivamente cuidadoso y ansioso. Y si leemos el pasaje con esta alteración, encontraremos que da una lección bien diferente y desde luego enteramente práctica. Mamón Bueno, es la... Sí. ahí está. Merimón es la palabra asiria para las riquezas deseadas por la gente estúpida. Y, y acá esta es la palabra que se traduce como, eh, eh, como que no hay que preocuparse. Y bueno, habría que ver el significado también de la palabra preocuparse. Y nos dice Einstein de que merimnon es excesivamente cuidadoso o ansioso, que es algo bastante cercano a la palabra estar preocupado, pero es mucho más explícito, porque una cosa es ocuparse de tener los recursos económicos en orden y la vestimenta y el alimento, este, eh, y la habitación, el domicilio, todo en condiciones ordenadas. Eso no es ser excesivamente cuidadoso ni ansioso, sino que sencillamente poner a funcionar los recursos intelectuales y morales que tenemos para no pasar zozobras materiales. Por eso es que es siempre muy conveniente analizar los textos, no solamente con el primer vistazo, sino que ir a la etimología de las palabras que se van utilizando, en este caso en el texto en griego. Y continúa Heindel diciendo, en el párrafo precedente, Cristo les exhortó a no ser esclavos ni sirvientes de las riquezas que deberán abandonar al romperse el cordón plateado y volver el espíritu a Dios, sino más bien a vivir existencias de amor y desvelo y formar tesoros de buenas acciones, las cuales pueden llevar consigo al reino del paraíso. Asimismo, les exhortaba, no estéis excesivamente ansiosos respecto a lo que debéis comer o beber, o llevar por vestido. ¿Por qué atormentaros? No podéis añadir el canto de una moneda a vuestra estatura, ni un solo cabello a vuestra cabeza, atormentando. Esta es la más agotadora de todas las emociones y nunca hace bien alguno. Vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis cosas materiales, por lo tanto debéis buscar primeramente su reino y rectitud, y todo lo que os haga falta os será dado. Entonces, ahora comento, hay que buscar primeramente la rectitud, la justicia del reino de los cielos en cada situación que se nos presenta, porque si buscamos eso, entonces, en segundo lugar, vamos a poder acoplar nuestra razonable interés sobre los asuntos materiales a la base fundamental, que es ser justo y estar honrando lo verdadero en este mundo. En cambio, si ponemos como prioridad tener cubiertas nuestras necesidades materiales, nunca vamos a estar satisfechos, siempre vamos a tener
motivos para estar ansiosos y temer alguna pérdida, y vamos a estar entonces perdidos nosotros en nuestro criterio de cómo enfrentar las cosas. Como decía, primero buscar qué es lo justo, cómo puedo responder de forma justa, de acuerdo no a la justicia del sistema judicial de los hombres, sino a la justicia del reino de los cielos. Entonces voy a poder encontrar la forma de que mis necesidades materiales puedan estar de acuerdo con ese sentido de la justicia, y voy a poder cuidar, no de forma ansiosa ni con un temor excesivo, sino que de forma correcta, los asuntos materiales. Bueno, ¿querés continuar, Adrián? Bueno. Se cerró la hoja. No sé si quedaste acá. Se me había cerrado la... ¿No podéis añadir el canto de una moneda? Ahí ese. Vamos por acá. Por lo menos yo sigo un poquito. Por lo menos... Sí, en 2 ocasiones. Ahí está. Por lo menos en 2 ocasiones en que la multitud seguía en pos de Cristo, en lugares separados y lejanos de sus hogares y de las ciudades donde la obtención de lo necesario fuese más fácil, Él lo demostró. Les dio primeramente el alimento espiritual que iban buscando y luego proveyó a sus necesidades corporales directamente de un manantial espiritual de aprovisionamiento. ¿Es que Dios obra diferentemente en estos modernos días? Es seguro que el crecido número de demostraciones de este hecho hará innecesaria la puntualización de una cualquiera en especial. Cuando trabajemos y roguemos, rogando y trabajando, y hagamos de nuestras vidas una plegaria viviente para la obtención de oportunidades de servir a los demás, todas las cosas terrenas se presentarán espontáneamente a prestar el servicio que de ellas requiramos, y vendrá de por sí en una medida superior de acuerdo con el grado en que sean empleadas en el servicio de Dios. Si nos consideramos solamente como mayordomos y guardianes de lo que poseemos en este mundo, entonces somos realmente pobres de espíritu, hasta donde se refiere a las ilusorias cosas terrestres, pero ricos en los más perdurables tesoros del reino del cielo. Y si no somos materialistas a ultranza, hallaremos que esta es una actitud practicable. No está tan lejano todavía el tiempo en el que el caveat emptor, entre paréntesis, que el comprador esté prevenido, era el término característico de los mercaderes que corrían en pos de las riquezas, considerando al comprador como su legítima presa. Poco les importaba que el comprador quedara o no satisfecho de ellos después de haber vendido su mercancía y cobrado su importe. Incluso llegaban a enorgullecerse de dar salida a artículos inferiores que pronto se estropearían, como lo evidencia el lema: la inferioridad de los artículos es la robustez del comercio. Pero gradualmente, hasta aquellos que desdeñan la idea de mezclar la religión con el comercio y en sus negocios, van dejando atrás aquel caveat emptor como lema para su línea de conducta, y casi inconscientemente adoptan el precepto de Cristo: dejad que el más grande de todos vosotros sea el criado de todos. Por doquier insisten los mejores hombres de negocios en patrocinar el empleo de servicialidad al comprador,
pues ven que es una política que beneficia y puede ser colocada, por consiguiente, entre los preceptos prácticos de la Biblia. Bueno, Pero, podemos encontrar sí, que en la época en que Michael nos está hablando y posteriormente también, fue apareciendo una especie de lema que es una exageración a esto, que es que el cliente siempre tiene la razón. En realidad, esto, como decía, es una exageración. Una cosa es tratar de que el cliente siempre esté satisfecho en recibir lo que verdaderamente está buscando, y otra cosa es siempre darle la razón por más que no la tenga, ¿no? Pero bueno, por ahí está ese criterio. Estamos viviendo en este tiempo que ya ha pasado un siglo, más de un siglo, desde que Mike Handel ha estado por aquí, por la superficie de la Tierra, en donde este, este criterio se ve, aunque en las grandes empresas del mundo no es esto lo que predomina, sino que hay una forma de imposición. El cliente está completamente a merced de lo que van desarrollando las grandes empresas. Hasta cierto punto se podría decir que el criterio del cliente está demasiado pautado por las grandes empresas. Pero aún así, igual, las grandes empresas lo que han hecho es estudiar a fondo eh, qué es lo que da satisfacción a grandes rasgos a la mayoría de los clientes. Entonces están cumpliendo con este criterio de darle satisfacción a la gente en lo que están buscando, y no tomarlos como presas para sacar el máximo provecho circunstancial de, de la gente que va a comprar, y que en definitiva termina por hacer que esos compradores ya descarten a esos comerciantes como para ya no ir a comprarles más nada. Bueno, y después está también el asunto sobre ser pobre de espíritu. Este criterio lo he visto en algún youtuber que tiene mucha, mucho predicamento en los últimos tiempos, youtuber argentino, que eh, trata con sorna y se mofa de ser pobre de espíritu, creyendo que eso significa una apología de, de la pobreza material y de no hacer uso de recursos materiales. Cuando, como muy bien dice Mike Heindel, el criterio, que evidentemente en este caso no es explícito cuando se plantea en el Sermón de la Montaña, pero el criterio, si uno analiza toda la Biblia, los escritos verdaderamente espirituales, que somos mayordomos, somos cuidadores de los recursos materiales. Desde el principio de la Biblia, en el Génesis, se dice que el hombre tiene que ser el señor de todo lo que hay sobre la tierra. Una cosa es ser el señor, y otra cosa es apropiarse de ello como si uno fuera el autor. El autor, para hablar de palabras, es el que tiene la verdadera autoridad y se le puede conceder a otro la administración de los recursos. Eso vendría a ser el mayordomo, que es lo que hizo Dios con nosotros. Por eso se dice que el primer fideicomiso es el que hizo Dios
con la humanidad. Y de eso se trata, de no creer que las cosas materiales son de nuestra propiedad esencial. Estoy diciendo propiedad esencial para asociarla con el asunto, el tema de la autoridad, por ser el autor de las cosas y de los seres, sino que los seres humanos lo que somos los administradores de esos recursos. Podemos llamarle propiedad, pero en un sentido no esencial, no como la propiedad del autor, sino que se nos hace propio la responsabilidad de hacer un uso correcto de los recursos que nos han encomendado que cuidamos y que administremos. Entonces, se puede decir en ese sentido propiedad, pero no en el sentido de autoridad. Entonces, cuando se hace un análisis superficial de estas palabras del Sermón de la Montaña, se puede reír como se ríe este youtuber de estas propuestas de Cristo. En cambio, si se las trata de compatibilizar con todo el resto de las enseñanzas de Cristo, que él mismo utiliza una parábola en donde se refiere al señor de la casa y el mayordomo. Entonces podemos darnos cuenta del verdadero significado más esencial. Buscar entonces la justicia del reino de los cielos en primera instancia también significa analizar qué es lo que estará queriendo decir. Y si uno no llega a encontrar algo que le resuene como lógico, quedarse expectante, seguir atento, porque en algún momento la propia Biblia o la propia vida le va a presentar las circunstancias que le van a permitir asimilar el sentido más esencial y más espiritual de lo que se plantea. Bueno, Yo, capaz que sí, puedo redondear un poquito. bien, Que digo que dentro de todo, todos van a pasar en un momento u otro a tener que tener una vida espiritual, porque si todos nos vamos a salvar, todos van a tener que pasar por algún acontecimiento que haga que esa persona que se burló se dé cuenta de su equivocación. Porque si no va a ser muy difícil que todos se puedan salvar, o sea, los que van adelante van a tratar de salvar a los que van atrás, pero que es algo que creo que en algún momento de nuestra evolución, en el sentido de que se usa la palabra evolución, comúnmente van a tener que pasar por ese tipo de experiencia que haga que revierta su forma de pensar, y cuando pase por el purgatorio, quizás el sufrimiento que tenga por haberse burlado sobre todo de las cosas espirituales de Cristo, de Dios, haga que en su próxima vida eso tenga algún cambio para no volverlo a hacer. Eso es lo que pienso, porque todos hemos pasado, ¿no? es más, uno tiene también la responsabilidad de amable y correctamente llamarle la atención de un sentido diferente del que él interpreta. Que yo en este caso no lo he hecho, porque en algunos momentos le he enviado algunos mensajes y él no da señales de recibir los mensajes. Claro, Entonces, porque claro, su conciencia todavía no está como madura para eso, me parece, porque a veces uno le dice y se da cuenta que a veces es hasta peor si le decís, porque lo hace con más
más fuerza hacia el otro lado. Exacto. Pero el Sí, sí. paso por el purgatorio, ahí no hay escapatoria de lo que hicimos. De No cualquier sé, manera, me si, parece. si uno ve que la persona reitera y reitera, Sí, está bien hacerlo respetuosamente y que no vaya a sentir ninguna imposición ni nada. Está bien hacerlo así. Y sobre todo en este caso que estoy pensando, porque aunque él no dio señales de, eh, de haber recibido los mensajes, sí después en su prédica, en su discurso, hubo algunos cambios con respecto a algunas cosas que yo le planteé. Entonces, no puedo saber si será que, que tuvo en cuenta lo que yo le dije, pero que evidentemente que tuvo en cuenta algo que vino del exterior de él, porque él tenía un criterio muy firme con respecto a algún asunto y se modificó ese criterio. Y bueno, así como con tantas cosas, tenemos que darnos cuenta que estamos convencidos muchas veces de un montón de cosas, sobre todo porque las hemos repetido muchas veces, hemos tomado una decisión acerca de algo y después al repetir el criterio que nosotros mismos tuvimos en primera instancia, lo vamos fortaleciendo. Pero eso no quiere decir que estemos cerrados a que se nos presente algo de forma lógica y amable como para que podamos reconsiderar. En este caso he visto que ha sucedido esto y ahora me animo a hacerle algún llamado de atención con el propósito de conseguir que vea que hay otra forma de interpretar lo que él interpreta de una manera, en mi opinión, superficial. Así que sí, está muy bien. claro. Es un desafío para los días. Bueno, seguimos. Bueno, Pero ocurre algunas veces que a pesar de sus mejores deseos de servir a sus clientes, algunos de estos se sienten engañado o enojado por la mala calidad de lo comprado y penetra en el domicilio del vendedor, renegando de sus artículos. Bajo el antiguo y corto de los alcances régimen del caveat emptor, el mercader hubiera meramente sonreído ante el comprador escarnecido o le hubiera arrojado de su comercio. Pero no lo hacen así los modernos negociantes que toman la Biblia como línea de conducta. Recuerdan la sabiduría y prudencia de Salomón al afirmar que una respuesta dulce y afable desarma la ira, y la sentencia de Cristo de que los humildes heredarán la tierra y en consecuencia se excusa por la deficiencia de los artículos y ofrece una bonificación o una restitución y deja al comprador un momento antes iracundo y nada satisfecho, que salga de su casa sonriente e impaciente por encontrar una oportunidad de cantar las alabanzas de un establecimiento en que tan buen trato ha recibido. Así pues, obedeciendo los preceptos prácticos de la Biblia, refrenando el ímpetu de su carácter, el hombre de negocios gana nuevos clientes que acuden a él con absoluta buena fe y seguros de ser atendidos, y el mayor beneficio se obtenido. trancó, se cortó, Seguí, seguí, cortó seguí el audio. tú, seguí tú. Eh, ahí cuando decía que acuden a él con absoluta buena fe y seguros de ser atendidos, y el mayor beneficio obtenido en el incremento de las ventas, le rezarse de lo que hubiera podido ganar ofreciendo artículos de baja calidad que hubieran causado el descontento de sus clientes.
El ser humilde y conservar la ecuanimidad le produce a uno beneficios excelentes que se convierten en moneda constante y sonante. Y mucho más importante es aún el beneficio moral y espiritual que así se obtiene. ¿Qué mejor lema para los negocios puede ser hallado que en el Eclesiastés, donde dice: la prudencia es mejor que las armas en la guerra? No dejes precipitar tu lengua, no te apresures nunca a enojarte, pues el enojo descansa en la entraña del lobo. El tacto y la diplomacia son siempre mejores que la fuerza, como dice el buen libro. ¿Sí? No, disculpa, no, que decía del loco. En la entraña del loco, dice. Tengo yo. Y entre comillas, si queremos domar el hierro, cuanto más duro sea, más fuerza es necesario. Pero la prudencia es más provechosa que el método directo. La línea de menor resistencia, siempre que sea recta y honorable, es siempre la mejor. Por consiguiente, entre comillas, ama a tus enemigos y hazles bien, aunque te traten despiadadamente. Esta es una buena práctica comercial, procurar reconciliarse con los que nos han maltratado, porque dejen de hacerlo, y es mejor para nosotros sobreponernos a nuestros malos sentimientos que alimentarlos, pues sea lo que el hombre siembre, así será lo que recoja. Si sembramos rencores y bajezas, engendraremos y suscitaremos idénticos productos o resultados en los demás. Igualmente, todas estas afirmaciones son aplicables a nuestra vida privada y en nuestro trato social exactamente lo mismo que en las relaciones comerciales. ¿Cuántas Si querés, sigo. discusiones? Sí, adelante. A ver si se escucha. ¿Cuántas y cuántas discusiones y disputas se podrían evitar con solo aplicar y cultivar la virtud de la humildad en nuestros hogares? ¿Cuánta no sería nuestra satisfacción y el placer que saldríamos ganando? ¿Cuánta dicha entraría en nuestras existencias si en nuestra vida social y en nuestras relaciones comerciales aprendiésemos a hacer a los demás aquello que quisiéramos que nos hicieran a nosotros? No hay necesidad alguna del enorme esfuerzo mental que estamos ejecutando a cada instante al preguntarnos qué comeremos y qué beberemos. Nuestro Padre Celestial posee la tierra y toda la abundancia que en ella encierra, los ganados de una y todas las colinas y praderas le pertenecen. Si aprendemos verdaderamente a confiarnos a Él, no hay duda alguna de que el camino de salvar nuestras dificultades lo encontraremos. Es un hecho reconocido por cuantas autoridades han investigado el asunto que comparativamente mueren muchísimas menos personas de carencia absoluta de recursos que de una sobreabundancia y excesiva indulgencia de sus apetitos. Es una experiencia práctica del que esto escribe y de muchos otros, la de la que si ejecutamos diariamente nuestro trabajo con la mejor buena disposición, el ciudadano del mañana nos abandona y se encuentra llano. El cuidado del mañana nos abandona y se encuentra llano. Si marchamos de acuerdo con las instrucciones de la Biblia, haciéndolo todo como para el Señor, no importa la línea de trabajo honesto que realicemos, estamos también al mismo tiempo buscando el reino de Dios.
pero si no nos cuidamos más que de que pasen las horas trabajando por miedo o por favor, no debemos esperar el éxito al final de la carrera. La salud, la fortuna y la felicidad pueden pertenecernos un ratito más, pero aparte del sólido fundamento de la Biblia, no puede existir una alegría duradera en la vida, ni una prosperidad real en los negocios. Y hasta ahí el capítulo 15. Sí, básicamente es tener prioridades en la vida. Y tener prioridades no quiere decir que tengamos que tener en cuenta solamente el aspecto espiritual del asunto y dejemos de lado todos los aspectos materiales, porque los aspectos materiales, si vamos a analizarlo desde el punto de vista de la física, la propia física dice que la materia es energía muy comprimida, es una forma de energía y la energía es espíritu. Entonces, la materia es la forma, se podría decir, más comprimida, más limitada del espíritu, que nos proporciona lecciones que son fundamentales, pero que hay lecciones que son todavía más fundamentales, que son las del criterio con las que nos tenemos que manejar con esta escuela de la vida que nos presenta la materia. Es una escuela en donde tenemos que aprender a manejarnos en la medida porque Dios nos proporciona esta condición de ser los señores de todo lo que hay sobre la tierra. Y si lo analizamos desde el punto de vista de la Biblia y de las enseñanzas rosacruces, es porque de esa manera el ser humano va encontrando dentro de sí mismo un criterio cada vez más esencialmente espiritual y profundo para manejarse con lo que le toca vivir. Y de esa forma va desarrollando su potencial. Y si algunos pueden decir, entonces, ¿y por qué no lo hizo Dios completo al ser humano? Por una parte, porque es parte del propósito de Dios que el ser humano y todos los individuos de todas las edades de vida vayan encontrando, a partir de que se entra en la condición humana, vayan encontrando una forma de poder participar en su propio desarrollo, que es participar haciendo el bien con lo que le toca vivir. Por eso es que es necesario tener el libre albedrío, tener distintas posibilidades y ir tomando decisiones. Esas decisiones traen como un resultado consecuencias que tarde o temprano se van a vivir. Cuando las decisiones están de acuerdo a las posibilidades espirituales y materiales que tenía el ser humano, entonces se afianzan las virtudes. Y cuando no están de acuerdo, sino que se hacen las cosas de una forma obcecada o por un exceso de miedo, entonces las consecuencias son dolorosas. Y de esa forma vamos participando en nuestro propio desarrollo, aprendiendo que el camino de la rectitud es el camino que nos conduce a nuestra propia liberación de las condiciones limitantes que son el mundo físico. Bueno, habría bastante más para decir, pero lo podemos dejar por ahora por aquí. Nos quedaría para la semana que viene el capítulo sobre el sonido, el silencio y el desarrollo del alma. Ahí está. Bueno, pasamos ahora. Voy a apagar la grabación y pasamos.